Bueno, buenas tardes. Es un placer volver a estar aquí con todos vosotros, a hablar sobre opciones. Hoy vamos a hablar de estrategias de volatilidad con opciones. Hemos visto en sesiones y en anteriores la importancia del uso de la volatilidad y la información que la volatilidad nos da a la hora de montar una estrategia con opciones. Hoy lo que vamos a hacer es un poco explicar lo que son las estrategias de volatilidad y un poco pues para aclarar esos conceptos tan importantes que son entender las griegas. Principalmente hoy nos vamos a focalizar en la vega, pero bueno, vamos a ver el efecto que puede tener el efecto vega delta sobre la posición sobre las posiciones que podemos definir como estrategias en el mercado. Como siempre, os cuento, es un muy importante, ¿no? Disclaimer o aviso para navegantes, ¿no? Todo el contenido de esta presentación tiene un solo propósito formativo, no constituye una oferta o invitación a invertir o comprar o vender ninguna clase de activo financiero, acción o producto de inversión. La operativa en productos derivados requiere unos conocimientos y experiencia cualificados para entender los riesgos asociados a los mismos, así como una vigilancia constante de la posición. Bueno, hoy vamos a hablar de volatilidad y es simplemente un recordatorio, pero es importante. En las opciones, la dirección del mercado es muy importante porque se refleja en la delta. Si el mercado sube y tenemos delta positiva, el mundo puede ser maravilloso, y si el mercado baja teniendo delta positiva, puede no serlo tanto. Igual, si tenemos delta negativa, las cosas y el mercado baja, nos vamos a sentir felices, y si el mercado sube, pues no veremos con la misma actitud y presencia al mercado. Ahora bien, hay un factor importante que hay que considerar cuando operamos en opciones, que es la información que nos da la volatilidad. Esa información la vamos a ver en una composición gráfica. Esta composición gráfica que estáis viendo ahora, vamos a sacar la anotación. Bueno, lo que vemos aquí es, por un lado, el comportamiento en este caso es el SP500, nos da igual utilizar cualquier mercado. ¿Veis aquí? Este es el comportamiento del SP500, más o menos desde el mes de octubre, con sus subidas y bajadas. Aquí llegamos a un punto máximo de máximos casi históricos, en niveles del 5.300 aproximadamente, una caída del mercado y después una subida otra vez a niveles máximos. ¿Qué es lo que vemos superpuesto en un gráfico, en el gráfico, en esta parte naranja? Es la volatilidad. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí en la zona de la izquierda vemos los niveles de volatilidad del mercado. Este es el índice VIX de volatilidad. Entonces, cuando vemos el índice VIX de volatilidad, que nos refleja no la volatilidad implícita, sino la proyección de la volatilidad estimada a 30 días basado en lo que es la estructura de todas las series at the money, algunas out of the money, in the money, bueno, con un algoritmo ligeramente complejo, pero nos permite tener una proyección de la volatilidad a 30 días, que se puede reflejar en la volatilidad implícita. Vamos a ver luego los detalles, pero es muy importante entender qué es lo que le pasa al índice VIX comparado, o a la volatilidad de las opciones, en definitiva, comparado con su índice de referencia. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Cada vez que tenemos un tramo de mercado alcista, lo que tenemos es o una bajada de la volatilidad, como veis en este tramo, más o menos entre niveles del 22 aquí y los niveles más bajos de volatilidad aproximadamente del 14. Cuando el mercado cae tenemos una subida de la volatilidad. Aquí marcamos más o menos los mínimos de la volatilidad en niveles también próximos al 12, entre 12 y 13, y vemos un nivel durante el tramo de caída del mercado hasta volatilidades próximas a 18. Esto es importante porque, ¿qué es lo que nos pasa? Vamos a borrar esto y vamos a ver una extensión un poquito más grande del gráfico para ser más claros. Lo que vemos aquí, ¿qué es esto? Que cada vez que el mercado sube la volatilidad, lo que tenemos es una bajada del mercado. Cada vez que baja el mercado, sube la volatilidad. En el último tramo se ve bastante claro, el mercado marca una tendencia alcista, tiene primero una caída de la volatilidad y luego lo que tiene es una fase lateral de volatilidad. Entre estos niveles de volatilidad
que son muy pequeños, podríamos considerar que no tenemos factores de riesgo, pero sí podemos observar que cada vez que el mercado tiene un movimiento a la baja, como el que vemos aquí este último, tiene una subida de la volatilidad. Se ve más claramente, bueno, en otros tramos que podéis ver aquí, en la asimetría del comportamiento de la volatilidad del mercado, del índice VIX de volatilidad, comparado con el comportamiento del precio del SP500. ¿Para qué nos sirve esa información? Esa información que nos da, incluso nos da referencias en esa simetría de lo que sería, por ejemplo, un indicador como el RSI, la fuerza relativa del mercado, donde se marcan estados de sobrecompra y sobreventa de una manera sistemática. Vamos a borrar para ver aquí. Y aquí, ¿qué es lo que lo que vemos? Podemos ver un estado de sobrecompra del mercado. Aquí tenemos el RSI del SP500 y aquí tenemos el RSI del índice VIX de volatilidad. ¿Qué es lo que nos ocurre aquí? Aquí nos está ocurriendo que cuando tenemos un estado de sobrecompra de del SP500, tenemos un estado de sobreventa en el RSI del índice de volatilidad. Aquí tenemos un estado de sobreventa del SP500 y aquí tenemos un estado de sobrecompra. De alguna manera lo que tenemos cada vez que sube el RSI en el SP500 tenemos una bajada. Esto es una cosa aplicable a los índices. No funciona igual en las commodities, pero sí es una referencia que nos sirve para hacer una valoración de en qué momentos puede ser más interesantes comprar o vender volatilidad. Esto es algo absolutamente imprescindible de conocer en el mercado porque nos da unas pautas a la hora de montar estrategias o decisiones de inversión. Vamos a entrar ahora en lo que, un poco en la parte más conceptual para entrar en el simulador. Aquí he marcado lo que sería clasificación de estrategias. En esta clasificación de estrategias tenemos marcado eh, lo que llamarían estrategias de volatilidad. Por un lado están los vertical spreads, los income strategies, todos van a tener volatilidad, pero por definición, las estrategias de volatilidad se definen como el straddle, el strangle, lo que sería el straddle sería el cono comprado en español, el strangle que sería la cuna comprada o vendida, la mariposa, los cóndor y luego el Iron Butterfly, Iron Cóndor, que bueno, que en definitiva es manera de constituir o de crear una mariposa a partir de estrategias straddle más strangle o call spread más put spread. ¿Vale? Y lo mismo en el Iron Condor, simplemente donde separamos los strikes. Vamos a ver el efecto de la volatilidad, la importancia de la volatilidad y el significado de la vega dentro de estas estrategias de volatilidad. Para eso vamos a utilizar Options Analytics, que es la aplicación que hemos desarrollado desde One on One Futures a lo largo de, bueno, pues de toda una vida vinculado al mundo de los derivados y de las opciones. Vamos a definir una estrategia. Por ejemplo, vamos a hacer un cóndor. Perdón, vamos a hacer primero un cono. Vamos a empezar por lo más sencillo. Vamos a ver, para verlo. Para montar un cóndor, lo que vamos a hacer, vamos a poner 0 primero, no vamos a quitar todas las... Y vamos a ver algunas cosas y algunas de las características más importantes cuando estamos operando en opciones, ¿vale? Antes de empezar a dibujar perdón, a dibujar el cono, vamos a ver algo que creo que es importante entender y que nos va a ayudar a tener una visión del mercado y entender el significado de la volatilidad, ¿vale? Cuando hablamos de vega, de lo que es cómo se mueve el precio de una opción por cada punto porcentual de movimiento de volatilidad, nos dan información muy clara. Esa información nos dice cómo se va a mover el precio de nuestra opción cuando se mueve cuando se mueve la volatilidad. Pero hay un detalle muy importante a considerar en ese significado de la volatilidad. Aquí tenemos unas series de calls en un mercado simulado, donde el strike at the money es el strike 4000.
Y vamos a fijarnos no en la zona de la delta, que sería esta de aquí, las deltas. Todos sabemos que cuando operamos en opciones, la delta, es decir, cómo se mueve el precio de mi opción por cada punto del movimiento del subyacente en el mercado at the money, ¿vale? Para las calls, igual que para las puts, es 0,5 aproximadamente que tenéis aquí, ¿no? ¿Vale? Pero vamos a ver qué es lo que pasa, con lo cual ahí da igual que compremos una call at the money del primer vencimiento, segundo, tercero, cuarto vencimiento, pero no pasa así con Las Vegas porque el factor tiempo tiene una importancia vital. En definitiva, lo que hace la Vega es calcular en términos de probabilidad qué probabilidad tienes de movimiento de mercado en base al comportamiento de la variación de la volatilidad. Y vemos una cosa muy importante. Por cada punto porcentual de movimiento de mercado en una serie de money, que es la mayor Vega posible, se mueve 4 puntos en este caso, ¿vale? Para nuestro primer vencimiento de junio que tenemos aquí definido de junio. Aquí tenemos los vencimientos. El mismo punto porcentual de movimiento de volatilidad para una opción del mes de septiembre, en este caso, de un segundo vencimiento, es de 9 puntos. Para el vencimiento de diciembre es 12 puntos. Y para el vencimiento de marzo del año 2025 es 14 puntos. Lo que nos está diciendo esto es que por cada movimiento de punto porcentual de la volatilidad del mercado, el efecto sobre nuestra opción at the money sería 3 veces más en una opción de vencimiento de marzo del 2025 que en una opción de vencimiento de junio del 2024. Eso nos da una indicación. Un movimiento de la curva de volatilidad va a tener mucho más efecto en una opción de vencimiento más largo. Para verlo de una manera gráfica más importante o que nos confirme, vamos a hacer un pequeño juego de simulación, ¿vale? Y vamos a comparar dos opciones, ¿no? Hoy es 21 de mayo, vamos a poner vencimiento 30 de septiembre, subyacente a 5.000 por simularlo, ¿vale? Vamos a poner una volatilidad pues de 15, por ejemplo, en los dos lados de 15, ¿vale? No vamos a meter tipo de interés ni nada, simplemente para comparar. ¿Qué información nos da? Es decir, aquí lo que nos está diciendo que una opción, cuando la volatilidad es 15, el subyacente está a 5.000, el strike es 5.000, la vega de esta opción es 11. Es 11. Vamos a ver aquí hay un toque, 30 de septiembre, 20 de junio, vamos a ver, 21 de mayo. Aquí, bien, 21 de mayo. Es para comparar peras con peras, ¿no? Y que lo podáis ver. ¿Veis? La vega es 11, 11 en el caso de las calls y 11 en el caso de las puts, ¿vale? Vamos a ver qué pasa cuando cambiamos un punto la volatilidad. Si yo pongo aquí un 16% de volatilidad, es decir, le subimos un punto de volatilidad, ¿qué es lo que vemos? Que la opción call que valía 179 ahora vale 191, que son justo estos 11,98 puntos que ha subido el mercado. ¿Qué significa eso? Sin necesidad de que se mueva el subyacente, un movimiento de un punto porcentual se refleja en el movimiento de la valoración de la opción en 11 puntos. Si yo cambio el vencimiento de la opción y le digo, no, no quiero una opción a 30 de septiembre, pongamos la 30 de diciembre del 2024. El movimiento, en lugar de ser 11, es de 15 puntos. Lo que valía 179 por ese movimiento de un solo punto porcentual, ¿vale? Me lleva al precio de la opción, cuando estamos a 21 de mayo y la opción de 30 de diciembre, a un movimiento de 15 puntos más. Esta opción, en este caso, llegaría a valer 249. Si estamos cambiando la fecha de la opción. Si yo pongo aquí 30 de diciembre, 30, perdón, de diciembre igual, lo que me está diciendo que lo que valdría 233 a fecha de hoy en esta opción de vencimiento 30 de diciembre, vale con una volatilidad del 15. Si la volatilidad va al 16, valdrá de 233, pasará a 249. Igual pasaría si bajase un punto porcentual. Si yo bajase a 14 puntos porcentuales, esta opción de 233 valdría 218, porque tiene 15 puntos de vega. Es decir, esta opción valdría 15 puntos menos que la opción de volatilidad 15. Ese es el efecto de la volatilidad sobre el mercado.
Entonces es muy importante entender esta apreciación por el efecto de la vega en la valoración de una opción. Si nos vamos ahora al simulador, vamos a simular una estrategia de volatilidad, como hemos visto, y simular en un escenario normal. Bueno, yo he puesto aquí tenemos la definición del mercado, ¿m? Donde suponemos que el mercado está a 5.000. Es un ejemplo simplemente para que lo veáis cómo funciona. Y aquí tenemos los niveles de volatilidad del mercado, 12, 12,25, digamos que hay una curva de volatilidad. ¿Vale? Es un poquito, esa curva está en contango, las volatilidades de los vencimientos futuros son ligeramente superiores a las volatilidades de los vencimientos actuales. Para que entendáis esto, es muy interesante ver lo siguiente. La curva de volatilidad de los diferentes vencimientos. Aquí tenemos el mini SP500 y esta curva de volatilidad lo que nos está diciendo es que la volatilidad del primer vencimiento, perdón, no es esta, es esta. La volatilidad del primer vencimiento del primer contrato ESM4, que es el contrato del mes de junio, ¿vale? Es hoy, en esta fecha del settle, aproximadamente 10,30, 10,20. Y vemos una curva en contango, es decir, con una pendiente positiva. Aquí la volatilidad estaría en niveles aproximadamente por encima de 11,20. En el mes de diciembre, el ESZ4 estaríamos en volatilidades prácticamente de 13 y finalmente en el marzo del año que viene estaríamos en volatilidades aproximadamente de 13,60. Si vemos estas dos curvas, esta línea de color azul que estamos marcando aquí, y lo comparamos con esta línea de color verde que está aquí, la información que nos está diciendo aquí es cómo estaba la volatilidad hace 7 días. Esta misma información la podemos ver, por supuesto, en la página web de Broker, que tiene una información realmente completa de lo que todos necesitamos cuando operamos en los mercados de opciones. Vamos a entrar aquí con una de las cuentas. Si nos vamos a opciones, esto lo podéis ver en todos y cada uno de los mercados, ¿vale? Si nos vamos aquí, especialmente, bueno, cuando hablamos de índices, no, vamos a índices americanos, nos vamos al SP500 y lo que observamos aquí es lo siguiente, la información que obtenemos aquí. Ese 9,98 de volatilidad, que os digo, históricamente estamos en los niveles más bajos en los últimos 25 años. ¿Mm? Alguno de vosotros que me habéis seguido o a través del canal de YouTube que podéis ver de 101 Futures, podéis ver estudios y análisis de volatilidades históricas del SP500. Con lo cual podemos decir que estamos en los niveles más bajos históricos, eso sí, en torno a 10 de la volatilidad del SP500. Lo que se refleja también en otros mercados también, ¿eh? Si nos vamos al vencimiento de septiembre, aquí tenemos 10, aquí tenemos 11,56. ¿Eh? Vamos a marcarlo un poquito para que así. Si nos vamos al mes de diciembre, tenemos un 12,68. Si nos vamos al mes de marzo del 2025, tenemos un 13,21. Es decir, la curva está en contango. Solo voy a hacer una apreciación de algo que observaréis si pasa algo importante en el mercado. Este algo importante que pasa o que puede pasar en el mercado puede ser lo siguiente. Una caída del mercado que veríamos. Imaginaos, es un escenario posible. Imaginaos que el mercado cae más o menos al nivel 4.600. ¿Qué va a pasar con la volatilidad? Exactamente como ha pasado aquí. El mercado bajó, la volatilidad subió, aquí va a subir la volatilidad. Y fijaos en un detalle, aquí estamos en los niveles más o menos más bajos, esos 10, 11 que estábamos viendo en el primer vencimiento junio, ¿vale? Y aquí lo único que tenemos que ver es hasta dónde va a subir la volatilidad. Supongamos que la volatilidad, el mercado cae hasta 4.600 y la volatilidad sube, bueno, hasta 20, hasta este nivel, más o menos. ¿Eh? En una caída, en esta caída vertical de su subida. Automáticamente vamos a ver qué es lo que pasaría con una posición que tenemos en ese tipo de escenario con la estrategia que vamos a montar.
vamos a comprar un cono. Y vamos a comprar un cono de money. El mercado está a 5.000, suponiendo que está a 5.000, y vamos a comprar la call 5.000 del vencimiento de junio, este primer vencimiento, ¿vale? Así que aquí donde pone vencimiento 2 le vamos a poner vencimiento 1 para que haga los cálculos y vamos a comprar una put. En lugar de comprar una call, vamos a comprar una put, es decir, vamos a comprar un cono. Y vamos a ver qué figura nos sale. No, esto es una put. Bien, este es un cono. Este cono, teóricamente, con este nivel de volatilidad que hemos marcado, aproximadamente 12, ¿vale? En el primer vencimiento nos dice que la opción call valdría 65 y la opción put valdría 65. He puesto 0 de tipo de interés, bueno, simplemente porque es para que veamos, digamos, gráficamente en este modelo la estrategia, cómo funciona, ¿no? Y aquí tenemos, en este lado de aquí, tenemos cuál es la delta de la posición, cuál es la teta de la posición, lo que ganamos o perdemos por cada día que pasa, y cuál es la vega, cuál es la volatilidad neta de esta estrategia. Y vemos que lo que está haciendo es sumando, por un lado, la vega de la call comprada y la vega de la put comprada. Vamos a simular escenarios para que veamos el efecto importante de la volatilidad en el mercado. Vamos a suponer que la volatilidad sube un punto. Si la volatilidad sube un punto, no vamos a mover el precio del mercado. Si la volatilidad sube un punto, tenemos que ver lo que originalmente nos cuesta 130 puntos de prima, ¿vale? Voy a poner aquí en la misma fecha, 0. Bueno, con este simulador lo que podemos hacer es proyectar un escenario futuro, ¿vale? Y simular qué es lo que pasaría en términos de volatilidad y movimiento subyacente, movimiento en este caso, pues del SP500, ¿no? Hoy vale 130, como yo estoy haciendo el test más días en el mismo día, es decir, en el día hoy, 0, ¿vale? La opción vale lo mismo, no he hecho ningún cambio. Y aquí tendríamos el P&L. Si subimos un punto la volatilidad, lo que estaríamos diciendo es comprando volatilidad, comprando Vega, iría a nuestro favor. ¿Cuál es la subida de la volatilidad? Un 10,85. Si veis esta cifra, ese 10,85 es exactamente igual que la Vega, un 10,849. Aquí, digamos, es el ajuste del último del segundo decimal. Nos está indicando que solo el efecto de movimiento de la volatilidad hace que suba nuestra valoración de opción. Igual que si le bajamos un punto a la volatilidad, estaremos perdiendo exactamente el valor de la vega. A todas con el resto de posiciones constantes. No cambiamos el tiempo, no cambiamos el precio del subyacente, solamente es el efecto de la vega sobre nuestra opción. Esto lo tenemos que entender muy bien, porque si no entendemos el significado de la vega, no sabemos por qué ganamos o perdemos dinero en la valoración de una opción. De hecho, una de las cosas importantes que podemos ver cuando estamos en la pantalla de eBroker es que por cada opción, ¿no? Si ponemos aquí esta opción, por ejemplo, esta call, aquí vamos a tener, por un lado, tenemos la volatilidad de esa serie concreta, el valor intrínseco, el valor temporal, y tenemos la vega. Estos 20 puntos de vega me van a decir que esta opción call 5.500 de marzo del 2025, por cada punto de volatilidad, si esta volatilidad pasa de 13 a 14, esta opción, que vale ahora 271, va a valer 20 puntos más, es decir, va a valer 291, porque va a valer el importe, el valor de la vega. Por otro lado, si esta volatilidad pasa de 13.214 a 12.214, es decir, baja un punto, esta opción, que ahora vale 271, valdrá 20 puntos menos, valdrá 251. Y eso es vital reconocerlo y verlo, porque eso nos da una idea de lo que nos puede pasar y el riesgo que asumimos cuando estamos comprando o vendiendo, en ese caso, una opción call, porque es lo que estamos dibujando. Pero vamos a ver el efecto real de esta posición cuando cambiamos varios factores, ¿no? Punto número 1. Hemos visto antes, y esto es muy importante entender, que cuando sube el mercado baja la volatilidad y cuando baja el mercado sube la volatilidad. Ahora el escenario que tenemos es que, claro, la volatilidad que tenemos aquí está en torno a
Bueno, el VIX en torno a 12, pero realmente la volatilidad que estamos marcando aquí en este nivel, la volatilidad implícita para la valoración de la opción está en torno a 11. Con lo cual, también os digo, o sea, va a lateralizar. Por mucho que suba el mercado ahora mismo, va a seguir más o menos lateralizando. No podemos encontrarnos un mercado con una volatilidad cero, porque entonces no habría mercado, sería el precio constante. Es decir, para que haya en el mercado una volatilidad cero, necesitaríamos que el SP500 siempre costase el mismo valor. Imaginaos, ahora 5.000. Para llegar a volatilidad cero, el mercado debería cotizar siempre a 5.000. ¿Por qué? No habría movimientos. La volatilidad, en definitiva, lo que nos mide es la desviación del movimiento de los precios de la media. Si el mercado es constante, si siempre vale 5.000, no hay ni subidas ni bajadas del mercado, la diferencia siempre es cero, con lo cual automáticamente no habrá volatilidad en el mercado. Algo altamente improbable, porque entonces dejaríamos de tener mercado. Lo que sí podemos entender es que tenemos un riesgo de que estamos en un estado de sobrecompra y el mercado baje. Y que estamos todavía en un estado de sobreventa de la volatilidad, pero lo más normal es que si el mercado baja, la volatilidad sube, la volatilidad suba. Entonces, con esas incidencias vamos a simular lo que pasa en el mercado. Y muy importante, nos podemos encontrar aquí un mercado altamente subiendo y una volatilidad moviéndose, pero bueno, bastante lateralizada. Si bien es verdad que aquí tenemos movimientos de 2 o 3 puntos de volatilidad, 2 o 3 puntos de vega. Vamos a ver esto. Nos vamos otra vez al simulador y vamos a ver qué pasa en un escenario. Vamos a ver dos escenarios de subida o de bajada del mercado. Si cogemos y decimos, bueno, ¿qué pasa si el mercado sube? El mercado sube a 5.200, 200 puntos por encima, ¿vale? Y decimos, hombre, si el mercado sube, la volatilidad va a bajar. Es verdad que estando en niveles de 12 no va a bajar mucho. Vamos a bajarle de una manera exagerada 3 puntos, como si bajase a 9, si bajase 3 puntos de volatilidad. Y fijaos en un detalle, aquí hemos subido la el subyacente a 5.200 y vamos a bajar la volatilidad, que es lo normal que pasaría si el mercado subiese. ¿Qué nos pasaría? Esos 200 puntos de movimiento de mercado que hemos hecho entre el 5.000 y el 5.200, con una delta absolutamente neutral aproximadamente de 0,013, nos estaría dando un beneficio de 75 puntos, menos de la mitad. Pero la volatilidad nos estaría perjudicando, es decir, nos estaría quitando 10 puntos por cada punto. Realmente, si a estos 200 puntos que hay entre el mercado y el 5.200 le quitamos 10 multiplicado por los 3 puntos de volatilidad, que serían menos 30, no es exacto porque no es lineal, pero nos está quitando 25 puntos de esa posición en el día cero. Pero ¿qué pasa si lo proyectamos, por ejemplo, a 15 días? Ese precio será 70 dentro de 15 días. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí en la zona de la derecha donde podemos ver en la simulación, la opción que valía 65 ahora vale 200 por la delta. Y la opción put que antes valía 65 ahora vale prácticamente cero por la subida del mercado y la bajada de la volatilidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando compramos opciones? Que compramos volatilidad. Tenemos vega en los dos casos positiva. Y eso lo tenemos que considerar. Cuando compramos opciones, compramos volatilidad. Cuando vendemos opciones, vendemos volatilidad. Vamos a ver el escenario contrario, de que hay una bajada del mercado. Si hay una bajada al 4.600, como hemos dicho antes, y vamos a meter un número exagerado, supongamos que la volatilidad pasa de 10 a 22, sube 12 puntos la volatilidad. En ese día 15, ¿vale? Nos marca aquí, esta línea de aquí nos está marcando lo que pasará en el día 15 en estas condiciones, subiendo 12 puntos porcentuales la volatilidad y con el mercado cayendo 4.600. En este caso, los 400 puntos de caída del mercado entre el 5.000, perdón, entre los 400 puntos entre la caída del mercado en 5.000 y el 4.600, estaríamos llevándonos 274 puntos, ¿vale? Ahí la volatilidad nos estaría empujando positivamente, ¿vale? Ante la caída del mercado y subida de la volatilidad,
y pasaríamos de tener una delta prácticamente cero a tener una delta del 0,9, prácticamente una delta 1 en ese nivel. ¿Qué es lo que es importante entender aquí? Tener importante aquí es que cuando sube la volatilidad en un mercado bajista nos beneficia, pero cuando en un mercado alcista baja la volatilidad, que es lo normal que nos vamos a encontrar, nos perjudica. Esta opción, esta estrategia, si la hacemos inversa, si bajamos 1 y bajamos -1, lo que nos está diciendo, obviamente el resultado es justo el sentido inverso, ¿vale? Lo que nos está diciendo es que, claro, estamos vendiendo volatilidad y si la volatilidad sube 12 puntos, estamos perdiendo por el efecto de la volatilidad. Si multiplicamos 10 por los 100 puntos, por 12, perdón, 12 por la Vega, digamos, estamos vendiendo 120 puntos solamente estamos perdiendo 120 puntos solamente por el efecto de la Vega. Si yo pongo aquí 0, bueno, no es lineal, eso también os lo digo que no es lineal. ¿Veis? Esos puntos de diferenciales que estamos marcando por la Vega hace que varíe el escenario de nuestra posición. Esto en movimientos muy grandes del mercado, ¿vale? Obviamente hay estrategias como los calendar spreads, ¿no? Que ahí, que los hemos visto en otras sesiones, donde la importancia de la volatilidad es aún mayor. Pero lo que se llama estrategias de volatilidad serían estas que hemos definido, pura de volatilidad, donde compramos o vendemos volatilidad. Vamos a meter una estrategia de mariposa. Para montar una mariposa, cuando tenemos, en este caso, una venta de call y put del mismo strike at the money, ¿vale? Vamos a poner aquí 5.000 para no distorsionar nada. Bien. Y vamos a meterle un strangle o una cuna comprada. Si compramos la call out of the money, en este caso, por ejemplo, imaginaos una 5.200, eh, una, y compramos una put 4.800, haciendo la simétrica del mismo vencimiento. Bueno, este es un call, ¿no? Voy a dejarlo, aunque aquí he hecho un segundo vencimiento. Vamos a comprar el primero para hacerla en el vencimiento, en el mismo vencimiento. Tenemos una mariposa comprada. Una mariposa comprada que se llamaría una Iron Butterfly, una mariposa de hierro, donde a pesar de comprar la mariposa, estaríamos vendiéndola, ingresamos puntos de prima. Básicamente porque lo que tenemos aquí en esta call más esta call es un call spread vendido. Y lo que tenemos aquí en la zona de la put y en la zona de la put es un put spread vendido. Con lo cual, como vendemos las estrategias, ingresamos más prima de la que pagamos. Por un lado, estamos ingresando 65 más 65, que son 130 puntos de prima, y por otro lado, estamos pagando 25 puntos de prima. ¿Qué le pasa a esta estrategia? Estamos comprando la mariposa. La mariposa es la única estrategia que cuando la compras vendes volatilidad. ¿Qué vega tiene? Vega negativa. Entonces vamos a hacer una prueba, esa vega negativa. ¿Qué ocurre si baja la... Y fijaos en este detalle, ¿vale? Fijaos en lo que le pasa al premium o al P&L, al beneficio pérdida que tenemos en esta posición. Aquí nos dice si el día 15 sigue siendo la misma volatilidad con el mercado también a 5.000, estaríamos ganando solo por el paso del tiempo 24,52, ¿vale? Porque tenemos teta positiva. Pero ¿qué pasa si le bajamos la volatilidad? Es decir, tenemos vega negativa, nos beneficia la bajada de volatilidad. ¿Qué pasaría si baja la volatilidad 3 puntos? Esos 25 puntos de prima se convierten en 42 puntos de prima para estas condiciones del mercado. Aquí podemos ver en el lado de la derecha el efecto comparativo. Por un lado, aquí teníamos la vega
de 5 del primer vencimiento que pasa a tener una vega de 3. Es decir, no es igual la vega en el día 1, en el día cuando quedan 15 días, que en el día 15, en el ST sub i, digamos, en el futuro. Hoy vale, esta vega es 5 y por el movimiento del mercado esta vega pasa a pasar 3, pasa a valer 3. Esta de 5 pasa a 3,6, esta de 1,98 pasa a 0,33, es decir, la vega se mueve dependiendo de la distancia al strike y el tiempo que pasa para el vencimiento, que es lo que estábamos viendo al principio. Si con esta estrategia que estamos viendo simulando ahí, queremos ver la evolución de la vega, ¿vale? Cómo se mueve. Sí, aquí tenemos varias cuestiones interesantes, ¿no? Bueno, por un lado la delta. Hoy no nos vamos a meter en la delta porque aquí en este dibujo lo que estamos viendo cuál va a ser el comportamiento de la delta para los diferentes niveles de subyacente, es decir, cuando el mercado se mueva en sentido negativo o cuando el mercado se mueva en sentido positivo, ¿vale? Y cómo es la vega, en este caso la línea amarilla en el ST sub 0, es decir, en el día que estamos haciendo nuestra operación, y cómo sería esa delta en ese día 17 futuro, 15, ¿vale? Donde no hemos movido el subyacente, pero sí hemos movido la volatilidad. Si nos vamos y queremos ver lo que pasa con la vega, aquí tenemos voy a borrar esto para no crear conflicto, tenemos cuál va a ser la evolución de la vega dependiendo del movimiento del subyacente, si el mercado baja o el mercado sube. Y qué es lo que pasaría, obviamente, en el tipo, la vega que tendríamos, lo que significaría cada vega cuando según pasa el tiempo y según se mueve el subyacente, es decir, distancia al strike at the money. Vamos a ver. Entonces, tener esta información en esta estrategia, que es muy sencilla en realidad, ¿no? Es más interesante cuando vemos operaciones mucho más complejas de opciones. Pero bueno, aquí está perfecto. Nos da una información muy clara del mercado. Os comento mientras estamos en esta sesión, cualquiera está abierto a hacer una pregunta y la responderé si os parece, responderé todas las preguntas al final, en el último tramo de la sesión, ¿vale? Por todas las dudas que puedan aparecer. Con lo cual os invito a cualquier cuestión que la pongáis encima de la mesa, en este caso a través de YouTube, y yo responderé a esas preguntas. Entonces, esto es crítico cuando estamos operando en opciones, ¿vale? Ah, para entender el factor riesgo que asumimos. Por supuesto, hay un elemento muy interesante que hay que entender. Antes hemos hablado del nivel de correlación y asimetría del mercado. Quiero contar una cosa que probablemente lo vamos a ver en algún momento y si lo seguís vais a llegar bueno, no certeza, sino esa observación, ¿no? Que es una cosa que va a pasar si el mercado tuviese una caída vertical, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Normalmente va a haber una concentración de operativa en el primer vencimiento. Y esta curva que tenemos aquí azul se va a transformar en una curva más o menos de estas características, donde la volatilidad del primer vencimiento va a subir verticalmente, ¿vale? Más que la volatilidad de los segundos vencimientos o de los terceros vencimientos. Obviamente aquí estoy dibujando sobre el plano, ¿no? Y no estoy poniendo las características de en qué niveles podríamos ver en un momento determinado. Os invito a ver aquellos vídeos anteriores de eBroker a través del canal de YouTube que podéis ver en One One Futures. Bueno, esto es importante entender. ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque hay una concentración de cobertura de riesgos en el primer vencimiento, que es el más líquido de todos y el más fácil de operar. Volvemos aquí. Ah, pero vamos a ver el otro escenario. Aquí hemos puesto que la volatilidad baja un 3%, pero vamos a pensar que la volatilidad sube y para que veáis cómo se mueven las curvas, porque estas curvas interiores, ¿vale? Se van a mover. Cuando yo ponga aquí y pensad una cosa, estamos vega negativa. Si yo le subo 20 puntos la volatilidad de 12 a 32, fijaos lo que pasa. Tenemos una pérdida. Simplemente por el efecto de la vega, por el movimiento de la volatilidad. Estas son las claves
que hay que entender cuando operamos en los mercados de opciones. Básicamente, si no entendemos las deltas, no vegas, tetas y gammas, no podemos entender el riesgo que asumimos cuando operamos en el mercado. Y esto un poco me parece que para cualquier operador está en los libros, probablemente en Internet tenéis un montón de recursos, pero hay un espacio que os invito a visitar, que es la página web de 101 Futures. En la página web de 101 Futures, aparte que tenéis, eh, bueno, 21 estrategias con opciones, ¿vale? Aquí básicamente tenéis todas las estrategias más básicas posibles, ¿no? Cuándo usarlas, cómo usarlas, y si bajáis hasta la mariposa, ¿vale? Veis que la compra de mariposa, el dibujo este de aquí, cuando compras las alas es la compra de la mariposa, estamos vendiendo volatilidad. Y cuando vendemos la mariposa, estamos comprando volatilidad, que lo vamos a ver ahora cuando cambiemos los signos en la operación. Y luego por cada estrategia vais a ver cuál es el nivel por ejemplo, compramos volatilidad vega positiva. Aquí vendemos volatilidad vega negativa. Y aquí vamos a ver qué vega tenemos, ¿vale? En cada una de las estrategias posibles que estamos diseñando y que estáis viendo aquí, ¿vale? Os invito a que veáis esta página, pero que os va a ayudar bastante a entender para cada, primero cómo se forma y luego entender el significado de lo que te beneficia o te perjudica en términos de volatilidad. Hay un elemento fundamental o un tema que tenemos que entender cuando operamos en el mercado, que es la combinación delta-vega. Hay una cosa que es muy importante y que aprovecho este escenario en una mariposa, que es una estrategia, bueno, pues bastante fácil de utilizar, ¿no? Y muy típica, ¿no? En la operativa sistemática con mariposas, ¿no? Veamos cuál es la delta, ¿no? Esos gráficos solo de delta. Y en este gráfico solo de delta vemos el comportamiento de la delta. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo la línea amarilla es en el momento inicial, es decir, hoy, si estuviésemos operando hoy y ahora mismo, y este sería el comportamiento de la delta en un momento futuro, con los movimientos que hemos hecho. No hemos cambiado el subyacente del mercado y no hemos cambiado, y hemos cambiado la volatilidad. En este caso la hemos subido, ¿vale? Con lo cual, podemos ver el perfil de riesgo que tenemos en cada una de las posiciones cuando desde el momento inicial, que sería esta línea amarilla, al momento final. Si eso lo cogemos y lo pasamos nos vamos a ver el gráfico de la vega, de la volatilidad. Esto es, voy a volver a borrar. Esto es lo que vemos. Vamos a saber en cada instante en qué zona del mercado vamos a tener vega por el movimiento del mercado positiva y el desplazamiento de la volatilidad de un lado a otro. Es decir, aquí tenemos unas condiciones de volatilidad en base a cómo está el mercado en el futuro, y esto sería cómo estaría en esta línea amarilla la vega de la posición en el momento de la apertura de la posición. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha pasado tiempo. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante, aprovechando esto, que nos vamos a ir al simulador y vamos a hacer una cosa. En lugar de operar en el primer vencimiento, vamos a operar en el vencimiento de diciembre, por ejemplo. Es decir, vamos a cambiar todas las opciones al vencimiento de diciembre. Bueno, una de las cosas más interesantes de esta calculadora de Options Analytics, es poder simular escenarios y meter situaciones bastante complejas, ¿no? Con hasta 8 series, incluyendo futuros, ¿no? Bueno, pues yo creo que para cualquiera que opera en el mercado puede ser algo pues bastante interesante, ¿no? Poder tener una herramienta como esta que le permita, bueno, hacer una evaluación de riesgos antes de tomar el riesgo y cuanto menos, lo más importante, saber lo que te va a pasar. Una vez que tú ves las condiciones del mercado, ves la volatilidad y ves esa situación hipotética del mercado que tú puedes crear, ¿no? Te va a permitir llegar a un nivel de profundidad de los riesgos que asumes, pues muy importante, ¿no? Vamos a volver a poner aquí 0, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es un juego diferente, ¿eh? Es decir, vamos a cambiar
Bueno, primero vamos a ver el gráfico de delta y de delta, que veis que está súper ajustado. He puesto cero, ¿eh? Aquí no he subido la volatilidad. Y la vega. Y veis que van al unísono porque no he cambiado la volatilidad. Si yo me voy al simulador y le digo, súbeme 20 puntos la volatilidad, cambia totalmente la estructura de la curva de la volatilidad. Con lo cual cambia el perfil de riesgo dependiendo del movimiento del mercado, porque no es lo mismo, en el caso aquí que tenemos el ST sub 0, la evolución de, en este caso, de la volatilidad en ese momento, que nos permite ajustar la vega de nuestra posición. Bueno, se ajusta la vega de nuestra posición a un determinado perfil de riesgo. ¿Qué nos da esto? Esto nos da información para saber lo que va a pasar. Si adicionalmente a eso yo le digo, simúlame ese mismo gráfico, ¿vale? ¿Veis aquí cómo se han hecho esa subida de 20 puntos? Pero bájame el mercado a 4.600, donde obviamente si estamos en la zona más negativa de nuestra posición, o sea, aquí vamos a tener una pérdida, ¿vale? ¿Mm? Con un efecto de vega. Una vega que originalmente era -3 ha pasado a -0,5, es decir, es menos vega negativa. Esa subida de volatilidad es menos vega negativa. Si nos vamos a la vega, ¿veis? Ha cambiado, digamos, me ha movido la zona del gráfico, incluso me va a pasar a vega positiva en un momento determinado, ¿vale? Luego hay que analizar un poco las curvas de volatilidad y ese tipo de cosas, pero bueno, esto nos da una idea de los riesgos que asumimos cuando estamos operando en opciones, ¿no? Ah, que en realidad lo más importante no es la estrategia en términos direccionales, lo más importante es que tenemos que hacer una combinación de riesgos, la combinación de riesgos de delta, vega, teta y gamma. ¿Eh? Ahora estamos viendo exclusivamente estrategias de volatilidad. No estamos viendo el efecto de la vega según se aproxima el tiempo, perdón, el efecto de la vega según se aproxima el tiempo a vencimiento, o ver la gamma, cómo se acelera la delta según se aproxima el vencimiento. Si nos vamos otra vez aquí al simulador, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cambio, ¿vale? Vamos a poner aquí un 0, ¿vale? Vamos a volver a poner aquí 5.000. Vamos a romper las alas de la mariposa primero, ¿vale? Para romper las alas vamos a romper, por ejemplo, el ala de la put. En lugar de 4.800 vamos a poner un 4.600. Ya hemos roto el ala de la mariposa. Es decir, aquí tenemos riesgo, más riesgo en la zona del mercado bajista y tenemos menos riesgo en la zona del mercado alcista. Y tenemos una vega negativa. Esta vega negativa ah, nos va a incidir porque, claro, al tener más riesgos en este lado de aquí, en el lado de la izquierda, ¿vale? Si el mercado sube, bajará la volatilidad. Aquí podremos simular un número negativo y podemos ver un poco el efecto de nuestra posición. Aquí en el día 15, en una estrategia que faltan 119 días, ¿vale? Tenemos 4 puntos. Simplemente por el efecto, en este caso, del paso del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una teta ligeramente positiva. Como veis, en opciones siempre tenemos que estar computando todas esas variables, ¿vale? Ah, ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí le decimos, no, pues vamos a poner que baja -3 puntos la volatilidad y el mercado sube a 5.200? Perdón, 4.200 no, 5.200. ¿Vale? Ahí tendríamos 17 puntos en ese día 15. Si lo llevamos al día 90, ¿eh? Se está haciendo el cálculo, serían 25 puntos. Bueno, todo esto que veis aquí, esta simulación, he movido un porcentaje, otro, la he sacado, fijaos, la he puesto en el nivel, en este caso, en el nivel del strike, 5.200 del strike de la call, ¿vale? Aquí, a una estrategia hecha a 119 días, pero el día 90, con unas condiciones de bajada de volatilidad y de subida al mercado a 5.200. Esto mismo
Aquí tenéis lo mismo, exactamente lo mismo con todas las variables. ¿Cuál es la delta, vega, teta y gamma? El P&L de cada posición, ¿vale? Aquí tenéis delta, vega, teta y gamma de cada posición, ¿vale? Y la valoración de la opción supuesta en ese momento teórico, ¿no? Por supuesto teórico y hay que meter los datos a mano, aunque bien es cierto que este Excel, ¿no? De esta aplicación se puede enlazar con el mercado también, se podría enlazar con el mercado a tiempo real. Pero la utilidad sobre todo es para el proceso de aprendizaje, que es para lo que fue diseñada, aunque se puede enlazar y yo la utilizo para el mercado real, ¿vale? Bien. Am, si nos vamos a ver aquí otra vez la vega, ¿veis? Cambia totalmente el perfil del comportamiento de la vega. Pero si adicionalmente cambiamos los vencimientos y decimos, bueno, estas opciones que estoy vendiendo, ¿vale? Y que estoy comprando, puedo hacer una cosa. Podemos decir, no, estas que estoy vendiendo, voy a comprar las opciones del segundo vencimiento. Es decir, haríamos un doble diagonal spread con calls y puts, ¿vale? Hemos cambiado totalmente el perfil de la estructura de la estrategia, pero seguimos teniendo vega, en este caso vega negativa. De hecho, el resultado que tenemos es mejor en el momento futuro de la simulación, ¿vale? Por esa caída. También es verdad que una subida de la volatilidad nos daría una situación, en este caso, de beneficio, ¿vale? Con el mercado a 5.200, pero lo normal es que el mercado no esté a 5.200. Lo normal es que el mercado con una subida de 20 puntos de volatilidad esté en el 4.600. Bueno, perdón, he puesto día 90, no puedo poner aquí día 90 porque aquí es 57 días de máximo al poner el segundo vencimiento aquí. Tengo que poner, por ejemplo, aquí el día 30. Y tendríamos una pérdida por la subida de volatilidad. ¿Y por qué? Porque tenemos vega negativa. Y simplemente multiplicar 13 por los 20 puntos son 130 puntos exclusivamente de la parte de la vega. Ahora bien, si la operación la hacemos a la inversa, y eso es lo interesante de esto, vamos a volver a poner 3 aquí y 3 aquí, y vamos a poner 2 aquí, 2 aquí, cambia la estructura de la posición. Aquí, bueno, tengo 25, si yo pongo 50, para que veáis el gráfico este mejor, ¿no? Ha cambiado totalmente el perfil de riesgo de la estructura. Y todos estos movimientos que estamos haciendo sobre la volatilidad, lo que nos están indicando que podemos gestionar el riesgo de nuestra posición en base a la vega y podemos definir una estrategia en base a los criterios objetivos que podemos tener, independientemente del análisis técnico o del análisis macroeconómico o de las expectativas del mercado, ¿no? Para llegar y decir, saber sobre todo qué riesgo podemos asumir, ¿vale? Un tema importante que tenemos que considerar también, y que no lo he hablado hasta ahora en esta sesión, es que podemos encontrar un diferencial, un spread de volatilidad. Es decir, yo aquí he subido 20 puntos porcentuales de volatilidad a todas las series, ¿vale? Imaginaos una cosa, imaginaos que sube ese diferencial de 20 puntos, afecta solo y exclusivamente al segundo vencimiento. Es decir, el tercer vencimiento no sube la volatilidad. Si yo le quito, desmarco el tercer vencimiento, es decir, no hay una subida de volatilidad de 20 puntos en el tercer vencimiento, lo que era un beneficio se ha convertido en una pérdida. ¿Por qué? Porque ha subido 20 puntos la volatilidad del segundo vencimiento, pero no ha subido la volatilidad del tercer vencimiento. ¿Cómo hay que considerar esto? Esto hay que considerarlo dentro del esquema que os he comentado. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente hay que entender el comportamiento de la volatilidad, sino que también hay que entender el comportamiento del movimiento de la curva, de esta curva de volatilidad. Esta curva está en contango, pero esta curva puede estar perfectamente así. En los momentos en los que hay una subida
caída brutal del mercado, que luego este cambio, esta curva, va a volver otra vez a su estado natural y va a volver así, digamos, a tener esta forma en contango. Pero hay un momento donde se puede producir un alto nivel de riesgo. Eso, cuando entendemos la operativa con opciones y entendemos la volatilidad, nos es mucho más fácil gestionar el riesgo y entender los riesgos que asumimos con cada movimiento de la volatilidad. Eh, y eso sería todo por hoy. Podríamos seguir hablando de la volatilidad las próximas 24 horas o 72 horas. Pero básicamente, conceptualmente, hemos definido la importancia de la gestión de la valoración de una opción desde el punto de vista de la volatilidad. Obviamente hemos visto estrategias, hemos visto call, hemos visto call, o sea, strangle, o sea, cuna comprada, hemos visto el cono vendido, podemos ver el strangle, pero básicamente es todo igual, ¿no? Y podríamos, digamos, repasar cada una de las estrategias, el cóndor, la mariposa, bueno, las estrategias básicas de volatilidad. Más complejo es el concepto del calendar. Como habéis visto, cuando yo he cambiado los vencimientos, he cambiado totalmente la estructura del riesgo que he asumido. Bueno, cuando uno entiende y sabe eso que hemos visto al principio, las diferentes volatilidades que tenemos en los diferentes vencimientos de las opciones, ¿vale? Y en consecuencia también la diferencia de vegas que tenemos en operar en un vencimiento a largo plazo y un vencimiento a corto plazo, tenemos una información más que suficiente para ser conscientes del riesgo que asumimos cuando operamos con opciones, ¿vale? Y con un criterio básico que hay que entender. Cuando compramos opciones, compramos volatilidad. Cuando vendemos opciones, vendemos volatilidad. Eso lo tenéis aquí en habla griego. Algo muy sencillo, ¿vale? Y con este cuadro de aquí, que os invito a que de alguna manera, bueno, casi memoricéis, ¿vale? Long call y long put. Compramos opciones vega positiva, vega positiva. Nos beneficia la subida de la volatilidad. Cuando vendemos call o cuando vendemos put, tenemos vega negativa en la call y en la put, con lo cual nos beneficia la bajada de la volatilidad, ¿vale? Cuando estamos vendiendo una opción, en este caso una estrategia muy normal, que es la venta de put, ¿no? Y el mercado sube, nos beneficia porque vamos a tener delta positiva y vamos a tener vega negativa y que la volatilidad va a bajar con el mercado subiendo, ¿vale? Será muy mala esa estrategia de short put cuando el mercado cae. ¿Por qué? Porque cuando el mercado cae va a subir la volatilidad y tenemos vega negativa, con lo cual nos va a perjudicar y tenemos delta positiva, nos perjudica doblemente. Si veis el vídeo de la semana pasada, que lo podéis ver a través del canal de YouTube de 101 Futures, podéis ver esta parte, digamos, entre la que entramos en profundidad, ¿no? Y en la que hoy no vamos a entrar adicionalmente, ¿vale? Bueno, esto es todo por hoy. Podríamos dedicar las próximas 72 horas y seguir hablando de volatilidad y simulando estrategias, pero bueno, poco a poco. Uno de vosotros me pregunta, ¿estas plantillas están disponibles? Sí, estas están disponibles, pero son algo más que plantillas. En realidad son Options Analytics, que es la calculadora de opciones. Si entras en la página web de 101 Futures, ¿vale? Aquí tienes un vídeo con las funcionalidades que tiene la calculadora, con lo que incluye y aquí tienes, bueno, el plan de precios que hay. Hay una oferta especial si te haces miembro del club, que durante un año el club de opciones, que aquí tenemos el club de opciones, solamente hay que entrar y os invito a que le echéis un vistazo y lo veáis, ¿vale? Pues para los miembros del club tienen esta calculadora, la licencia de la calculadora por lo que dura, digamos, las sesiones del club, ¿no? Que es un año, donde cada miércoles, más o menos 4 miércoles al mes, ah, hacemos una sesión donde explicamos opciones, volatilidad, estrategias, cómo gestionar el riesgo. Bueno, es una parte más profunda y sobre todo continua, ¿no? Que ayuda
a tener una percepción mucho más clara del riesgo en los mercados. Y, y bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, para mí será un placer contestarla. No veo más preguntas. Debe ser que hoy ha quedado todo perfectamente claro, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Y os invito a seguir profundizando en este maravilloso mundo de las opciones y seguir aprendiendo. Parece difícil, pero es mucho más sencillo. Es simplemente tener claros los conceptos y luego practicar sobre el propio mercado las cosas que pasan y cómo afectan, digamos, a nuestra posición y al perfil de riesgo que podemos tener o que podemos ver en el mercado. Y, y como último dato, y simplemente porque creo que no lo he mencionado, si os digo una cosa, el nivel de asimetría de, del comportamiento del mercado junto frente al comportamiento de la volatilidad, es decir, es más o menos un -0,72. Es decir, no es perfecto. A veces nos encontramos con una bajada del mercado y bajada de la volatilidad o subida del mercado y subida de la volatilidad, pero es muy puntual, porque al final siempre vamos a ver un mercado asimétrico. Es decir, absolutamente es una correlación asimétrica. Cuando sube el mercado, baja la volatilidad y cuando baja el mercado, sube la volatilidad, que se ve clarísimamente en esta estructura gráfica. Bueno, eso es todo por hoy. Un placer haber compartido esta sesión con todos vosotros y nos vemos en las sesiones ya de junio, donde seguiremos hablando de mercados, volatilidad y estrategias con opciones. Cualquiera que tenga una duda puede escribirnos a 101 Futures. Tenéis el contacto a través de la página web y será un placer poder resolver vuestras dudas y vuestras cuestiones. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.